Germán Fijo. Bienvenidos. Ahí entraron ya los compañeros del... A ver. Si quiere, Brando, si quieren pueden poner la cámara un momentico para que los vean. Germán, ¿no pueden entrar? Yo con la creo cámara. que ya están, me parece. Yo los vi ya por ahí. Déjame ver un segundo. Nosotros vemos acá YouCam nada más. Compañeros, ya estamos en vivo hace 2 minutos. Ay, entonces comenzamos. Comenzamos. Sí, ya están en mesa del bichada, ya está. Ya, adelante. Comenzamos. Buenos días. Buenos días, compañeros de la mesa de bichada. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando, que están conectadas. Gracias por el interés para trabajar en un tema tan importante como es la alimentación en medio de las sociedades. Esta es una actividad organizada por Fórum Solidaridad Perú y la Iniciativa de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Agroecología del 9º FOSPA. En ella participamos instituciones de Colombia, Brasil y Perú en la iniciativa, ¿no? Este conversatorio se organiza en el marco de las actividades autogestionadas del 9º FOSPA con la intención de aportar con más elementos para asumir que la alimentación va más allá de la comida, sino que el alimento y la alimentación es y ha sido uno de los factores fundamentales en la lucha por los derechos de los pueblos. Y también desde el alimento se va construyendo las culturas, porque el alimento, la comida está presente en todas las relaciones humanas. Queremos que esta mirada se incluya en el análisis y en el quehacer de las organizaciones, instituciones, entendiendo que no solo es una mirada cultural, sino también una mirada social, política, económica, ya que las relaciones se dan entretejidas y no por separado. Queremos también que los estados tengan en cuenta que dentro de sus políticas la comprensión de la alimentación debe ir más allá de la distribución de alimentos y de la desnutrición, ¿no? Gracias, Sara, gracias, Angael, por compartir sus conocimientos desde México y desde Francia, sus países de origen. Y como ustedes son ciudadanas del mundo, lo ponen a nuestra disposición. Gracias al 9º FOSPA que abre nuevamente este espacio para compartir. Ahora dejo a Gabriel Salazar de Fórum Solidaridad Perú, que va a tener a su cargo la moderación. Gracias nuevamente. Gracias, Charo. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas, ¿no?, a este espacio de los conversatorios por la alimentación y pueblos indígenas en las actividades autogestionadas del 9º FOSPA, ¿no? Bueno, el día de hoy contamos con la doctora Sara Bakeler, ¿no?, quien nos va a plantear, ¿no?, una ponencia, una presentación sobre la alimentación y las luchas por los derechos sociales y políticos por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, ella es profesora, investigadora
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en México, ¿no? Y bueno, sus investigaciones van sobre la dimensión política de las prácticas alimentarias, todo lo que tiene que ver con las formas de representación de la comida en los contextos coloniales, la creación de la nación en México y América Latina, que es algo fundamental, ¿no? Forma parte del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, es miembro asociado del laboratorio del Museo Nacional de Historia Natural en Francia, ¿no? Y bueno, ella ha tenido múltiples investigaciones y nos entusiasma mucho que esté colaborando con nosotros en el 9º FOSPA, ¿no? Y bueno, el tema que va a plantear, como hemos mencionado al inicio, es la alimentación y las luchas por derechos sociales y políticos por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros, y te dejamos el espacio por los 45 minutos que tienes. Yo voy a avisar 5 minutos antes. Adelante, Sara. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Te agradezco a ti, al Foro Solidaridad Perú, por supuesto a mi amiga Rosario, al FOSPA por este espacio. Ya estamos dando continuidad porque, bueno, tuvimos una primera oportunidad, ¿cierto?, hace unos días de pues empezar a discutir, a plantear estos asuntos sobre la alimentación, la identidad, los derechos sociales. Yo quisiera entonces en esta ocasión, pues sí, retomar el tema de la comida, ¿no? La comida y la etnicidad. El tema de la comida y pueblos indígenas parece que ahora está en boca de muchos actores, ¿no? Desde los mismos indígenas que reivindican sus cocinas, hasta las grandes instituciones internacionales, llámese FAO, ONU, UNESCO, las secretarías de turismo de los diferentes países. Parece que el tema de la cocina y la etnicidad es efervescente. Sin embargo, yo noto que generalmente en estas discusiones prevalece un tono, yo diría como de museo, ¿no? De resguardar los saberes, conservarlos, preservarlos, como si se trataran de culturas muertas, ¿no? De algo que ha desaparecido. Y yo lo que quisiera en esta ocasión es, bueno, cambiar el sentido, ¿no? Insistir y que exploremos y veamos por qué en realidad la cocina y los pueblos indígenas es una relación muy viva, muy vital, que no se trata solamente de sacar de la caja vacía, empolvada del pasado, recetas que ya no se hacen, que se olvidaron, sino al revés, poner atención en esos aspectos de la cultura alimentaria que no solo están muy vivos, que son muy dinámicos, que forman parte del día de hoy, sino que, y ese es el tema principal de mi exposición en esta ocasión, que son estrategias políticas. Forman parte, la comida, la alimentación, la cultura alimentaria de los pueblos indígenas son hoy día no solo un recuerdo bonito para enmarcar y para exponer en los festivales de cocina en el mundo y hacer expedientes de patrimonialización, sino que son herramientas políticas de los pueblos para obtener derechos sociales, políticos, mayor visibilidad en el espacio público, mayor que sus voces sean audibles en el espacio público. Entonces, ese es el punto de hoy. No hacer una mirada nostálgica por la cocina de los indígenas que se perdió en el pasado y que habrá que recuperar, sino ver qué papel tiene la cocina indígena el día de hoy en sus luchas por mejores condiciones de vida y mayores derechos políticos. Bueno, entonces yo creo que para entender por qué la alimentación forma parte de las luchas de los pueblos indígenas el día de hoy, podríamos comenzar por esclarecer que la relación misma entre alimentación e indígenas es una relación muy peculiar. Es una relación que se origina hace ya muchos siglos, en específico en un contexto que es el del colonialismo. Y yo creo que esto es muy importante para comprender la realidad de la cultura alimentaria de hoy de los pueblos indígenas, que la relación entre alimentación
indio ha sido una relación que se creó con la conquista, ¿no? Hace 500 años. Y esto es muy importante porque nos permite entender que la manera como se ha vinculado a los pueblos indígenas con su comida es bajo la lógica del poder colonial. Una lógica que, insisto, comenzó con un episodio muy concreto, que es la conquista, ¿no? de América por Europa, pero que es una lógica, la lógica de la colonialidad del poder, ¿no? O del colonialismo, que ha trascendido hasta nuestros días. Si bien la conquista terminó, ¿no? En el siglo XVI, con las guerras, y somos ya naciones independientes, ya no tenemos nada que ver ni con los españoles ni con los portugueses, pero sigue siendo parte de nuestras sociedades, siguen siendo atravesadas nuestras sociedades por esta lógica del colonialismo. Y eso se ve a través de la cocina. Entonces, yo creo que hay que tener, o quisiera en esta ocasión, destacar dos hechos históricos muy importantes. Quizá nada más precisar que esta exposición la voy a dividir como en dos partes, como para tener claro desde un inicio por dónde vamos. Para empezar, sí me gustaría que nos detuviéramos brevemente en este origen histórico de cómo se ha relacionado o qué sentido político se le ha dado a la cocina y a la comida de los indígenas. E insisto, es importante detenernos en este momento, en esta evolución histórica, porque es la que le va a dar la marca de sumisión y esta marca colonial a las cocinas, a la relación entre que rodea este sentido político que rodea a las cocinas indígenas de hoy. Y en un segundo momento me gustará, intentaré presentarles casos concretos en los que yo he trabajado y acompañado a estas comunidades, dos casos muy concretos para el caso mexicano, que es el que conozco con más detalle, dos casos muy concretos en las que la alimentación, ¿no? La carta de la comida está siendo una estrategia política muy eficiente, muy eficaz, muy poderosa en la lucha de los pueblos indígenas. Entonces son esos dos, digamos, bloques. Hacer un pequeño repaso deteniéndonos un poco en en este origen de la relación entre comida de indios y en segundo momento viendo los casos actuales. Entonces, bueno, voy a en este momento compartir una presentación que preparé para que fuera, bueno, más ilustrativo y más claro lo que podríamos platicar a continuación. No sé si se ve la pantalla. ¿Sí ven ustedes la pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, me parece, sí, que lo primero es comenzar. ¿Por qué decimos esto, ¿no? Que la relación entre la alimentación y esta idea de indio, de cocina de indígenas, de indios, origina en la colonia. Porque para empezar, la categoría de indio es una categoría colonial. Y es una categoría colonial porque fue acuñada por primera vez cuando llegan los españoles a América, ¿no? Nos dicen en los libros de texto, nos enseñan, ¿no? Generalmente la historia oficial que, bueno, nos llamaron indios porque pues Cristóbal Colón pensó que había llegado a India y por lo tanto, pues la palabra que se quedó para nombrar a los habitantes de este continente es indios. Bueno, sí. ¿Por qué no? Fue una confusión, se pensó que era India y por eso se llamó indios. Pero lo que es importante rescatar de este término es que había detrás toda una lógica de poder. Para empezar, porque la categoría de indio era una categoría que hacía homologación de todos los pueblos que habitaban América Latina. Era una diversidad enorme, imagínense, todas y todavía es posible observarla. La diversidad de lenguas, de culturas, de vestido, de costumbres, de manera de habitar, de construir sus casas, de cocinar, de educar,
bueno, cuando llegan los españoles hacen raza tabla y dicen, bueno, toda esta diversidad de pueblos se van a llamar de ahora en adelante indios. Y aquí hay pues sí, una dominación y una violencia detrás de este término que lo que hace es homologar a toda la diversidad de pueblos bajo una sola nación. Y lo segundo es que no solo es que adquirían un nuevo nombre, sino que este nombre estaba connotado de una posición inferior, de inferioridad social, física y moral. Es decir, indio era el sinónimo de vencido, español era de vencedor. Y no había manera de entenderlo de otra manera. No existían indios vencedores, indios conquistadores. El indio inmediatamente se le sitúa en la posición del dominado, del subyugado. Y aquí es donde nos vamos adentrando en el tema que nos interesa, que esta misma lógica del colonialismo tiene que justificar esta posición de inferioridad en la que coloca a los indios. Y la manera como lo justifica, y eso me parece que es esencial y fundamental tener en cuenta hasta el día de hoy, es que lo hace a través de la alimentación. La manera de cómo se justifican los colonizadores, la manera como justifican poner a los indios en una posición de inferioridad, es decir, que su comida es defectuosa y por lo tanto crea cuerpos y seres defectuosos, ¿no? Entonces la alimentación, la comida va a estar en el centro del pensamiento colonial desde un inicio. Se va a decir que la naturaleza en América es defectuosa, los animales son pequeños, no son nutritivos, las plantas son venenosas, el aire y el agua están corrompidos y por lo tanto los alimentos, estas plantas, estos animales, esta agua que beben y comen los habitantes de América, pues hacen que sean ellos seres degenerados y defectuosos, ¿no? En tanto su cuerpo y también su espíritu. Incluso se va a hablar, ¿no? El gran inventor de la biología moderna, va a ser finalmente un promotor de estas ideas coloniales, ¿no? Va a decir que en América la naturaleza es apocada, ¿no? Es esta idea de que hay poca sustancia nutritiva tiene la naturaleza en América. Se va a decir que los indígenas no tienen buena digestión y que además no solo los alimentos son corrompidos y de mala calidad, apocados, sino que ellos tampoco van a saber digerirlos. Entonces hay como un doble problema ahí. Y esa va a ser una de las explicaciones por las que se va a asociar también a los indios americanos con el canibalismo. Se va a decir que como no saben y no pueden comer comida de buena calidad, pues se comen entre ellos, ¿no? Y esto aquí les estoy presentando dos imágenes que son las primeras imágenes que se dan a conocer en Europa de América. Estamos hablando del año 1500. Lo primero que se va a dar a conocer en Europa cuando regresan los primeros europeos que llegaron a nuestro continente, regresan a sus países relatando lo que vieron, van a contar historias, muchas de ellas pues maravillosas, fantásticas, de ficción, y lo que van a producir son estas imágenes de América como un país de caníbales. Es impresionante, ¿no? Que las primeras imágenes que se dan a conocer en Europa de lo que es nuestro continente y de lo que eran los pueblos de aquí es que eran pueblos caníbales. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, las dos primeras ilustraciones sobre nuestro continente. Y es por eso también que se crean esta manera de distinguir entre quién es vencedor y quién es vencido a partir de la comida, es decir, el vencido, el indio, va a comer de una manera y el vencedor, el español, va a comer de otra manera, va a perdurar a lo largo de los siglos. Se va a originar con la conquista, pero va a perdurar. Vamos a ver, por ejemplo, muchos casos en la vida cotidiana
de cómo los españoles se defendían de la comida de los indios para mantener su estatus. El primer caso muy relevante es, por ejemplo, que la iglesia prohíbe que la comunión, la Eucaristía, sea hecha con un pan de maíz. Imaginen, cuando, bueno, llegan los primeros españoles a América, no había trigo. ¿Y qué hacían entonces los misioneros para hacer la comunión, ¿no? El acto sacramental de comer la hostia, ¿no? Que es, pues, parte del rito del dogma católico. Pues intentan hacerlo con maíz, pero la iglesia inmediatamente lo prohíbe, porque eso es alimento de indios. Y la Eucaristía tenía que ser hecha con trigo, que era el cereal europeo. Vamos a ver también que se prohíbe que los indígenas vendan pan o se dediquen a ser panaderos en los primeros siglos de la conquista, porque eso es un oficio que es un alimento que corresponde a los españoles, no a los indígenas. Entonces va a haber una demarcación muy precisa desde el día 1 de la conquista de qué es lo que deben de comer los indios, qué es lo que comen los indios y qué es lo que comen los españoles. No nada más por una cuestión de sabor, de esto no me gusta, ay no, fuchi fuchi la comida de los indígenas americanos, sino porque en el qué comen, qué ingieren, qué se meten a su organismo, qué hacen, qué es lo que incorporan a su organismo a través de la comida, es donde se va a demostrar si eres parte de la población de los vencidos o de los vencedores. Ahora bien, era tan la importancia de la comida en estos primeros siglos de la conquista, que podemos ver otra dimensión de la alimentación. Si bien es cierto que el poder colonial intentó siempre mantener separada la comida de los indígenas de la comida de los españoles, porque, como acabo de comentar, era la manera de justificar la inferioridad de los indígenas, decir que comen ellos alimentos que no son nutritivos, que los hacen degenerar. También es cierto que a través de la comida los indígenas mantuvieron cierta resistencia a este poder colonial. Y uno de los aspectos más temidos por los españoles en América era nada más y nada menos que las comidas colectivas de los indígenas, lo que llamaron entonces los españoles las comelitonas o los banquetes de indios. Era una tradición desde antes de la llegada de los españoles que se organizaran en las comunidades cocinas colectivas, que hay una cierta reminiscencia de lo que existe hoy día, ¿no? En muchas comunidades. Estas comidas colectivas, festivas, en donde el pueblo entero participa, hay toda una cadena de organización, de roles. Bueno, estas comelitonas, estos banquetes de indios eran acontecimientos particularmente temidos por los españoles, mucho más que las rebeliones, porque las rebeliones pues eran rápidamente apagadas, por supuesto con violencia, pero los banquetes, las comelitonas era muy difícil controlarlas. ¿Y por qué tenían tanto temor a estos eventos? Porque eran momentos de reunión y de cohesión y de organización de las mismas comunidades. Eran expresiones colectivas en donde se promovía la cohesión social, la organización política, es decir, eran los momentos en los que se podía, en los que se solidificaba y se aglutinaba y se cohesionaba una comunidad. Y bueno, al punto que hoy día muchas de estas fiestas siguen siendo parte de las tradiciones de estos pueblos. Es decir, sí tuvieron eficacia, sobrevivieron al poder de la conquista y a la vigilancia y a la violencia de los conquistadores. Estas fiestas tienen otra fachada, ¿no? Parece ser que son momentos, pues sí, de gozo y de festividad, muchas veces ya tienen que ver con la religión, pero finalmente son momentos de cohesión social que resistieron al poder, porque
hay que decir que durante 3 siglos las autoridades coloniales intentaron acabar con estas comelitonas, con estas fiestas y estas comidas colectivas. Y bueno, el punto, lo que podemos ver hoy es que lograron sobrevivir. También hay que decir que de otra manera la comida fue empleada en el pasado como una forma de resistencia a este poder colonial. Se crearon muchas imágenes para contraatacar justamente esta idea científica que llegaba desde Europa y que decía que la comida en América y la comida de los indios era una comida que hacía degenerar, que era de poca sustancia y bueno, todo lo que venimos hablando. Y esto es muy interesante porque por primera vez los americanos se confrontan a la ciencia europea. Refutan la teoría europea de que la naturaleza en América era degenerada. Y lo vamos a ver en diversas expresiones. Yo nada más les quiero mostrar unas pocas. Una manera de confrontar esta idea de que la comida era defectuosa y que era de menor calidad en América era hacer dibujos de la última cena, ¿no? Que, católicos o no católicos, estamos todos familiarizados con esta imagen, ¿no? De el momento en que Cristo se reúne con sus 12 discípulos para compartir el alimento. Bueno, pues en lugar de que compartan el cordero y el vino y las uvas y los alimentos, ¿no? Que podría, del viejo mundo de Europa, vamos a ver representaciones en las que comparten alimentos americanos, de los indios, alimentos que están comiendo los pueblos indios en ese momento. Jitomates, papas, la imagen arriba superior es una imagen mexicana, entonces ahí el chile está muy expuesto. Abajo es una imagen cusqueña, vemos el maíz, vemos el cuy, y a la derecha es también una imagen peruana. Lo que vamos a ver es, bueno, esta reivindicación de los alimentos americanos diciendo hasta Cristo quería comer, ¿no? Alimentos de los indios. Eso no es cierto, que los alimentos nuestros son de menor calidad. Otra imagen, esto es otro cuadro, esto es un cuadro ecuatoriano, mostrando a Noé, el arca de Noé, con alimentos, con animales de América, ¿no? Diciendo, no, ¿por qué rechazar los alimentos de América si hasta en los relatos bíblicos entran y son aceptados, ¿no? Los alimentos de América. Hay otra representación en la que decían los indios que, bueno, a manera de ironía, ¿no? Si ustedes dicen que nosotros somos caníbales, bueno, pues digamos que somos caníbales, simplemente que la carne de españoles, esa sí no la comíamos, porque nos daba asco, ¿no? Y aquí sale la representación de los indígenas aztecas, del pueblo azteca, comiendo pedazos de españoles y luego vomitándolos, ¿no? Porque la carne de los españoles es así, no les caía bien. Entonces, hay toda una manera irónica, ¿no? Por decirlo de algún modo, de refutar esta idea que la cocina y la comida en América y la de los indios era una comida de menor calidad. Ahora, sin embargo, como mencionaba en un inicio, esta lógica colonial ha continuado y continuó no solo después de la colonia, o sea, cuando termina la conquista y se forman los estados-nación, ¿no? El Estado independiente peruano, el Estado independiente colombiano, el mexicano, el ecuatoriano, sigue imperando la lógica del colonialismo. Y durante todo el siglo XIX y XX vamos a continuar viendo esta idea que los indígenas son ignorantes, toda esta serie de prejuicios, ¿no? que viven en rezago, porque, y la causa principal es
su alimentación. Es decir, persiste esta idea que el indígena debe de ocupar un escalón inferior de la jerarquía social debido a su alimentación. En el siglo XX se insiste que el indígena come mal, que no sabe comer, que hace una mala combinación de sus alimentos. Incluso los programas, las políticas públicas de nuestros estados-nación son sumamente coloniales, ¿no? Difunden esta idea de que el indígena, esa es la idea, ¿no? El prejuicio principal, el indígena no sabe comer. Entonces hay que enseñarle a comer, hay que introducir alimentos que ellos no comen y que son de fuera y que son mucho mejor que sus propios alimentos. Y ha habido una serie de tendencias así en todos los estados. No hay un solo estado latinoamericano que no haya sido, digamos, dominado por este tipo de políticas públicas, ¿no? En donde se intenta que el indígena coma de otra manera, porque la idea sigue siendo esta idea colonial que se origina con la conquista, que el indígena no está destinado a ocupar el escalafón más bajo de la jerarquía social y de la jerarquía política de un Estado-nación, porque su comida no es la comida que debería de ingerir. Por supuesto, estas políticas públicas no toman en cuenta los contextos o de pobreza o de desabasto o de despojo de tierras a las que han sido víctimas estos pueblos indígenas y que efectivamente tienen un impacto en su forma de alimentación, ¿no? Pero más bien lo que se subraya es esta idea casi innata del indígena de que en sus cuerpos son cuerpos degenerados, cuerpos defectuosos desde hace 500 años porque han estado alimentándose de alimentos que no son aptos. Ahora bien, llegamos al siglo XXI, a la actualidad, y aquí las cosas cambian. Hay un giro que se da en todo el continente, en toda América Latina, a partir de la década de 1990. Así como insistía yo al inicio, que la conquista es un momento histórico muy importante para tener en cuenta, no solo porque, bueno, forma parte de nuestra historia y del pasado, y es importante pues considerar cuáles fueron los acontecimientos del pasado, sino porque, como decía, la conquista, la lógica del colonialismo que se crea con la conquista sigue vigente el día de hoy, y por eso hay que comprenderla. Pero también lo que sucede en 1990, ese es otro hecho muy importante para todos nuestros estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en esta década, a partir de 1990, casi todos los estados, países de América Latina van a cambiar sus constituciones. Digo casi todos porque hay dos pequeñas excepciones, ¿no? Una es Uruguay y la otra es Chile. Pero el resto de los países de América Latina van a transformar sus constituciones. ¿En qué sentido? Que las constituciones de América Latina se van a volver plurinacionales y van a dar origen a lo que conocemos hoy como las ciudadanías étnicas. ¿Qué significa? Que estas constituciones, hasta antes de 1990, decían, bueno, existe un solo tipo de ciudadano, el ciudadano colombiano, ¿no? O el ciudadano mexicano, el ciudadano peruano. Y ese ciudadano, bueno, pues no hay diferencia ni de color, ni de religión, ni de género, y tiene los mismos derechos. Claro, esto en teoría, porque sabemos que en la práctica vivimos en estados de muchísima desigualdad, ¿no? Y de muchísimo racismo y de muchísima desigualdad social y mucha marginación política, sobre todo de los pueblos indígenas. Pero a partir de 1990, las constituciones van a cambiar y van a decir, no, existen diferentes tipos de ciudadanos. Y hay un tipo de ciudadano que es el indígena. Es decir, dentro de Colombia somos todos colombianos,
pero hay diferencia de lenguas y de costumbres entre nosotros mismos los colombianos. Lo mismo va a suceder en México, lo mismo va a suceder en Ecuador y en el resto de los países latinoamericanos. Y esto significa que los indígenas, las minorías étnicas, como se les llama en la mayoría de las constituciones de nuestros países, van a obtener derechos propios, es decir, derechos que solo les incumbe a ellos. Hay mucha distinción entre unas constituciones y otras. Hay unas constituciones en las que son mucho más específicos, por ejemplo, la colombiana, de cuáles son esos derechos de los pueblos indígenas. Hay otra constitución que es muy específica, es la panameña, que otorga derechos muy concretos a los indígenas, que pueden tener su propio territorio, su propia autonomía en cuestiones de ley, de educación, siempre y cuando formen parte de la nación panameña, por supuesto. Hay otras constituciones mucho más ambiguas, como la mexicana, donde solo se reconoce que hay distintos pueblos, distintas culturas en México y que tienen derechos, pero no se menciona cuáles derechos. De cualquier modo, hay que reconocer que en 1990, toda esta década, porque bueno, a lo largo de 10, 15 años las constituciones de los diferentes países fueron transformándose en estas constituciones plurinacionales. En estos 10, 15 años se transforma la legalidad en América Latina. Se le da reconocimiento al ciudadano indígena. Esto, bueno, es una gran, podemos decir, un paso adelante, ¿cierto? En los derechos indígenas, que se les reconozca que si bien son ciudadanos, parte de una nación, tienen derecho bueno, las constituciones que son más específicas dice que tienen derecho a suelo, a territorio, a poder manejar y controlar el agua, los recursos, a tener sus propios jueces, su propio sistema de legalidad, en fin, va a haber una serie de aspectos que se les va a reconocer a los pueblos indígenas. Se les va a dar por primera vez a los pueblos indígenas un estatuto político propio. Se vuelven poseedores de derechos propios. Y aquí de nuevo vuelve a estar la comida en el centro del debate. ¿Por qué? Porque si bien las constituciones reconocen que hay indígenas en todas nuestras naciones y que estos indígenas tienen sus propios derechos, la manera para comprobar esa indigeneidad no siempre es fácil. Y la comida es una de las formas más visibles y más eficaces para obtener esos derechos de ciudadanos indígenas. El Estado, como hemos visto desde hace 500 años, ha estado acostumbrado a ver que lo que hace al indígena, lo principal es, bueno, la lengua, ¿no? Eso lo hace muy visible, muy marcada la diferencia entre quién es indígena y quién no, la lengua. Pero hay muchos pueblos indígenas que ya no tienen lengua, precisamente por esta historia, ¿no? De colonialismo y luego de mestizaje y de asimilación que se ha hecho a lo largo de nuestra historia. Muchos pueblos han perdido su lengua. Sin embargo, siguen teniendo una forma de organización propia indígena, siguen teniendo costumbres, siguen estando organizados según normas, según reglas que son propias y que podríamos llamar indígenas. Entonces, lo que ha cambiado en la actualidad es que la comida, bueno, lo que sigue siendo igual es que la comida sigue siendo una muestra, un signo de indianidad en nuestros países, ¿no? Se sigue hablando de que los indígenas comen de otra manera y es cierto, tienen sus propias costumbres, sus propios platillos, pero esto puede ser ahora empleado a favor de las mismas comunidades que le están dando un signo positivo a estas comidas indígenas para poder conquistar sus propios derechos políticos y sociales. Es decir, la comida se ha vuelto en una estrategia de lucha para obtener derechos, estos derechos que les da la ley,
de manera teórica, ¿no? Ideal, las constituciones les dan derechos a los pueblos indígenas, pero la comida se ha vuelto la manera de obtener esos derechos ante el Estado, de poder presentarse ante el Estado y decir, esto es lo que nos hace, esto es parte de nuestra identidad. Quizá hemos perdido la lengua, quizá hemos perdido la forma de vestirnos, ¿no? Particular, peculiar, quizá hemos perdido una serie de costumbres, de cosmogonías, de tradiciones que habíamos heredado del pasado, pero nos queda nuestra forma de comer. Tenemos platillos, sabemos utilizar los ingredientes, tenemos un gusto, tenemos una cultura culinaria propia que hemos estado conservando y que si a ustedes, ¿no? Al Estado le interesa reconocernos como indígenas, bueno, esto es una carta de presentación, es una manera de validarnos como indígenas. Es decir, la cocina, la comida se ha vuelto una especie de pasaporte de la indigenidad en nuestros estados-nación. El Estado, para poder garantizar, reconocer y garantizar los derechos de un pueblo indígena, cada vez más se concentra y pone atención en sus tradiciones culinarias, porque sigue siendo visto como un aspecto propio de la indigenidad. Lo que ha cambiado ahora es que hay una carga ya positiva en torno a esas cocinas indígenas, que son las que les dan las mismas comunidades indígenas a sus comidas. Entonces, ahora sí quiero presentar dos casos muy concretos de cómo esa carta, ese pasaporte de la comida les ha permitido a dos comunidades concretas en México obtener mucho más autonomía e incluso recuperar territorio del que habían sido despojados. El primer caso es una pequeña comunidad en México, digamos, en la zona oeste de México, noroeste, en la provincia de Jalisco, en un lago, como ven, el lago de Chapala. Hay esta pequeña localidad llamada Mezcala, donde vive una población, la población Coca. Mezcala se conforma por esta parte, la tierra firme, y también esa pequeña isla. Bien, desde hace unos años, Mezcala estuvo invadida, sufrió, digamos, un despojo de tierras por dos frentes. Por una parte, por agentes de bienes raíces que se apropiaron del territorio y para hacer hoteles, para hacer restaurantes. El lugar es lindo, ¿cierto? Tiene su lago y bueno, pues era un lugar que podría ser desarrollado para el turismo local e internacional. Entonces hubo una invasión de tierras para construir este tipo de infraestructura. Y por otra parte, el gobierno federal también se apropió de la pequeña isla, aquí está, la isla de Mezcala, para hacerla un lugar de turismo. Lo que hizo el gobierno fue prohibir a la comunidad, aquí está la isla, que cultivaran sus plantíos, porque esto se convertiría en un sitio de turismo y por lo tanto ya no podía ser una tierra de cultivo para la comunidad. Entonces, bueno, Mezcala se ve despojada de este territorio, de su propio territorio, y empieza una lucha por recuperar este territorio. Y lo que hace, la estrategia que emplean, porque bueno, por supuesto pasaron por medio de cartas, de manifestaciones, incluso trataron de sacar con machetes a los enviados, a los funcionarios públicos que llegaron aquí a la isla a tumbar los cultivos, pero nada de esto realmente había funcionado. Entonces, la estrategia que hacen es crear un recetario de la comunidad Coca. Y bueno, se reúnen, ¿no? Durante un año los diferentes, un grupo de habitantes Coca para hacer el registro de su cocina, que no existía el registro, digamos, escrito. Y lo que hacen es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras recetas? ¿Cuáles son nuestros platillos? Y con esto vamos a demostrar que nosotros somos
dueños de nuestro territorio y que necesitamos de nuestro territorio, que lo conocemos y que sabemos usarlo para poder alimentarnos. Bueno, no voy a hacer la historia demasiado larga para poder también mencionar el siguiente caso, pero se publica el recetario Coca de Mezcala, con sus platillos, bueno, que tienen que ver con chayote, que es una cierta planta que ahí se cultiva, no sé si en sus países se llama de la misma manera, es una especie como de papa, el pescado, en fin, sus platillos principales, y con esto se entrega a los jueces que tienen que decidir qué pasa con ese territorio del que fueron despojados y que pues hay mucho conflicto, ¿no? Por una parte los Coca pelean ese territorio, pero por otra parte el gobierno federal también dice es territorio federal y es para hacer un proyecto de desarrollo nacional, por lo tanto el Estado debe expropiar ese territorio, esa isla. Por otra parte, los agentes de bienes raíces también defendían que, bueno, que era necesario desarrollar económicamente esa zona. Entonces hay mucho conflicto. Y los jueces durante 2 años se dedican a resolver, ver cómo se resuelve este asunto. Y este recetario es entregado a los jueces como una prueba de la posesión histórica y cultural, simbólica de este territorio por parte de los Coca. Y el resultado es que el año pasado, se dicta a favor la sentencia del pueblo Coca y se les es devuelto el territorio del que fueron despojados, ¿no? Entonces, es interesante ver aquí cómo este pueblo Coca, que no tiene ya una lengua propia, tampoco una forma de vestido, tampoco hay ciertos rituales, ¿no? De los que podríamos decir, bueno, característicos de la etnicidad, que comprueben la etnicidad, pero la cocina, sus tradiciones culinarias, sus saberes culinarios fueron algo por lo que la comunidad decidió invertir y combatir, ¿no? Estos como herramienta para combatir este despojo. Existe otro caso, el caso cozoltepecano, en la comunidad de Cozoltepec, en Oaxaca. Ahora estamos en la zona Pacífico, pero del sur, en el estado, en la provincia de Oaxaca, en una zona cultural que conocemos como la Mixteca, habitada por mixtecos, indígenas mixtecos. Y aquí, bueno, la situación era otra, ¿no? No hay despojo de tierras, pero se plantean el problema de otra manera, ¿no? Hay mucha presión por parte del gobierno municipal, bueno, primero del gobierno de Oaxaca, de quitar autonomía a los municipios, ¿no? De hacerlos cada vez más dependientes del gobierno estatal. Y ellos, de nuevo, ven en la alimentación y en la reivindicación de su cultura alimentaria una manera de proteger esa autonomía e incluso de ganar mayores derechos. Y lo que hacen es toda una serie de actividades para promover esta cultura alimentaria. Insisto que no es, como decía yo en un inicio, el objetivo no es rescatar del olvido las recetas para que sigan existiendo en la comunidad. La idea es hacer que la comida y la alimentación sirvan como parte de su estrategia política de visibilidad de pueblo indígena. Entonces, como parte de estas actividades, se hacen los recorridos por los linderos. Se organizan recorridos a pie por el territorio. Es interesante aquí la convivencia entre generaciones, porque generalmente quienes lo organizan son las personas mayores, pero están dirigidas a los jóvenes y en particular a los niños. Y la idea es recorrer a pie el territorio, recorriendo las diferentes lugares, los linderos, ¿no? Las fronteras, hasta dónde llega el territorio, qué es lo que marca
o demarca su propio territorio. Que los niños conozcan y que se familiaricen no solo con la idea de que es su comunidad, ¿no? En abstracto, pero que conozcan los límites y qué es lo que va demarcando su territorio. Entonces, se va visitando por dónde pasa el agua, cuáles son las tierras fértiles y las tierras menos fértiles, cuáles son las tierras en esta zona. Debí de haberles mostrado una imagen del lugar. Es una zona con pequeñas montes, ¿no? Es una zona como con muchos relieves. Y entonces también se les enseña a los niños cómo se puede cultivar o cuáles son las técnicas diferentes que se emplean para cultivar en zonas planas que en zonas de ladera, que se familiaricen los niños con estos diferentes paisajes, pero no solo como parte anecdótica o de memoria, ¿cierto? Una parte romántica de ser parte de esa comunidad, sino como una forma de aprovechamiento y de conocer su territorio. También se cuentan en estos recorridos cuáles han sido las historias de disputa con los pueblos aledaños por esos linderos, que conozcan la historia de las relaciones conflictivas y otras de negociación, de concilio con los pueblos aledaños. Y, muy importante, se va aprendiendo a distinguir y a reconocer las plantas, los recursos, los insectos que habitan en este territorio. Otra parte de estos talleres implica los talleres de cocina, ¿no? Entonces, lo que se hace es hablar sobre estas plantas, se intercambian la información sobre cómo se cocinan, qué platillos o qué remedios medicinales se pueden hacer a partir de las plantas que se pudieron recolectar en estos recorridos por el territorio. Hay que hacer mención que este es un territorio semiárido y lo que crece mucho son plantas pues de un clima semiárido, ¿no? Muchas suculentas, agaves, nopales, cactus. Y que son alimentos que han sido siempre catalogados como de alimentación de hambruna, ¿no? De pobres. Lo que hace esta comunidad, que bueno, a mí me ha parecido muy interesante, es darle un vuelco a este sentido de alimentación, de hambruna y de crisis y de pobres. Se trata al revés, de mostrar la cantidad y la variedad de platillos, de preparaciones que se pueden elaborar con estos ingredientes. Entonces, bueno, forma parte, ¿no? Hay una nueva, digamos, construcción de proyecto identitario en la que ya no se trata de decir, bueno, es una cocina de hambruna, sino de darle esta connotación y este sentido que tienen en realidad estos alimentos, porque hay que saber manejarlos, hay que saber explotar, hay que saber cocinarlos. No todo mundo tiene esos conocimientos. Y eso es lo que se le promueve a las jóvenes generaciones, ¿no? Que el saber aprovechar estos recursos es una gran ventaja y forma parte de la identidad. Es más bien el conocimiento y no es la ignorancia. Es el aprovechamiento y no es la escasez. ¿No? Entonces, una cocina cozoltepecana creada a partir del aprovechamiento, de la explotación positiva de los recursos naturales, de los saberes, del conocimiento, de la maestría de las manos, del poder olfatear, del poder reconocer cómo se hacen estas cocinas, estos alimentos. Y por otra parte, también se promueve la autonomía con estos talleres frente al sistema partidista y municipal de Oaxaca. Hay muchos poblados aledaños que han optado por mercantilizar sus platillos, es decir, darle un precio monetario a estos platillos, participar en las ferias gastronómicas que se organizan en el estado y participando con sus platillos. Lo que se ha visto es que no siempre, porque a veces sí, resulta una experiencia positiva,
de ganancias económicas, pero otras veces resulta lo contrario. Y lo que ha decidido esta comunidad, que tiene una fiesta una vez al año, en el mes de noviembre, una fiesta patronal para honrar a su Santa Gertrudis, es que se reparte de manera gratuita un platillo de un plato de su comida tradicional, que es el mole de chivo. Se le regala, es tradición en la localidad, que se le regala a todos los visitantes un platillo de su mole de chivo. Esto implica un trabajo impresionante durante todo el año por parte de la comunidad. Todo el mundo participa, o sea, recolectando los chiles o comprando los ingredientes, cocinando, sirviendo, preparando las tortillas que se van a acompañar al mole, desgranando los chiles, desgranando las semillas. Es decir, la comunidad entera participa en esta cocina para la elaboración de este platillo que se reparte anualmente. Y se ha decidido que continúe así. Y esto porque es una manera de garantizar las redes de reciprocidad y de solidaridad que existen en la comunidad. Es una vez al año esta fiesta, regalar este platillo, tiene en realidad repercusiones importantes durante todo el año. Si bien durante una semana se regala este platillo, todo el año la gente trabaja para poder confeccionar este platillo. Entonces, es realmente la fiesta, la organización de esta comida, de este banquete, permite, activa, dinamiza estas redes de reciprocidad y de solidaridad en la que todo mundo, desde los niños hasta los ancianos, tienen una tarea. Y esto se ha visto que permite una cohesión, ¿cierto? Nos recuerda, tiene cierta reminiscencia con lo que veíamos de estas comelitonas, de estos banquetes de indios que tanto temían las autoridades coloniales hace 500 años. Vemos en Cosoltepec una especie de resistencia también y una estrategia para proteger la autonomía de la comunidad frente a la Secretaría de Turismo de Oaxaca, que intenta cooptar ese platillo, ponerle un precio, pero someter a la población a los designios políticos que quiera el Estado, el presidente municipal, el gobernador de Oaxaca. Ellos deciden seguir con su propia organización y de esa manera también su organización en torno a esta fiesta, mantener la autoría de su platillo, es decir, no otorgarlo a la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, que lo va a hacer como plato oaxaqueño, le va a quitar la autoría a la comunidad de su platillo, y que quizá les toque algunos restos pero ni siquiera, porque en otras comunidades no se ha visto que ha habido devolución económica, ni siquiera económica, ¿no? Por esa apropiación de ese platillo. Esta comunidad apuesta por mantener la autoría de su platillo y esta organización colectiva en torno a la fiesta de Santa Gertrudis, en la que se prepara, el aspecto principal es preparar este platillo de mole de chivo que se va a repartir entre todos los presentes. Bueno, estos son dos casos muy, muy concretos. En el caso de Mezcala, como vimos, es exitoso en el sentido que se pudo luchar e incluso recuperar hasta el extremo, podemos decir, recuperar un territorio del que habían sido despojados, poniendo en primer plano la importancia de su alimentación y por qué era importante el territorio para ellos, para continuar con su alimentación y sus costumbres. Y en el caso de Cosoltepec, protegen su autonomía política, su propio derecho a decidir y tener también voz y voto en el estado de Oaxaca, defendiendo una fiesta y la elaboración de un platillo que ellos consideran que poseen y que es su capital social, pero también, como se puede ver, un capital político. Bueno, yo con esto concluyo y pues me encantará si podemos seguir discutiendo en colectivo sobre estos aspectos. Muchas gracias.
Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí, Gracias, sí, te estaba Sara. escuchando. Sí, bueno, un problema técnico creo que hubo. Bueno, algunas de las preguntas hay, ¿no? Y creo que habría la posibilidad de que puedan compartir alguna de sus experiencias también nuestras invitadas, invitados que están en el Zoom. No sé si Anne, Germán, ¿no? Los amigos de la mesa bichada podrían compartir algunas preguntas, comentarios sobre lo que ha expuesto Sara en términos de una perspectiva histórica muy interesante de la política, la identidad y la lucha por estar presentes, ¿no? A pesar de todo lo sucedido históricamente. Si tendrían algunos comentarios, consultas. Yo tengo algunas, pero primero quisiera ver si alguno de ustedes estarían animados a comentar, preguntar. Les dejo el micro que puedan plantear. Bueno, gracias, Gabriel, muy amable. Bueno, lo primero, felicitar a Sara, que la verdad yo estoy muy contento porque es una charla no solo bonita por el tema, por la forma como tú lo has presentado, sino muy profunda y con unas relaciones tan importantes en términos de la identidad, de la cultura, de lo que nosotros llamamos acá la preservación cultural de los pueblos, que es un tema que es muy importante, incluso para la comunidad sicuani que nos está acompañando aquí en la mesa del Bichada. Uno de sus desafíos está el tema de la preservación cultural. Es, digamos, uno de los aspectos que asegura si el pueblo sigue o no sigue, si el pueblo sigue existiendo o no. Eso es, y ahí la alimentación es muy fundamental. Yo quisiera invitar a mis amigos de la mesa del Bichada, que ellos son su cultura es una cultura de la Orinoquía, que es una región contigua con la Amazonía, pero donde las dietas son básicamente la yuca, el pescado, también todo lo que tiene que ver con los animales que se cazan en los bosques, pero ellos tienen también una idea de la alimentación muy importante. No sé si de pronto Arnoldo o alguno de los amigos de allá del Bichá nos quiera compartir un comentario sobre cómo vieron la intervención de Sarita. Yo de nuevo te felicito, Sara, muchas gracias. Qué charla tan bonita. Entonces invito a los amigos de la mesa, pueden abrir su micrófono. Arnoldo, eso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Adelante. Desde el departamento del Bichá, nosotros los pueblos indígenas sicuani estamos ahí atentos desde ayer, escuchando, y hoy también, a esta hora ya que nos toca el turno, pues primero felicitarles a don Germán y Sara por su explicación de los temas más que todo relevantes en tema de identidad cultural. Es como la base fundamental de nosotros los pueblos indígenas, porque nosotros en la base de en la identidad cultural manejamos que es la alimentación, la parte ritual también de los bailes tradicionales. En la dieta, pues así como Germán lo acaba de mencionar, de la base de la dieta alimentaria está de la yuca amarga, de los platos típicos, del yare también con pescado y con carne. Ese es como el plato típico que se maneja en la región, en el pueblo sicuani. El pescado moqueado. Pues
los pueblos indígenas no existiríamos también sin, digamos, sin transmitir los conocimientos de nuestros, o sin recibir los conocimientos de nuestros abuelos, porque para que una persona pueda vivir o existir, pues las dietas deben ser rezadas por padre y familia o por otro mayor, o sea, como parte entra como en relación a conversar con la naturaleza, por el respeto, el Lainavi, que son los seres de la naturaleza. Pues si en caso de que nosotros, algún miembro irrespeta esa norma de ley tradicional, entonces ahí la misma persona se estaría, digamos, envenenando, como, digamos así, como que no, os pierde lo que es la credibilidad. O sea, la misma persona se puede morir. Entonces, pues me da mucha, digamos así, de parte de la historia, me da mucha tristeza de ver cuando yo escuchaba de la parte de colonialismo. Y hoy aún todavía persisten como esa estrategia o alternativas que utilizan el gobierno colombiano, tanto como el gobierno internacional. También hay personas que proponen la defensa y hay otras personas que intervienen, que pasan por alto, por debajo, por un lado de nosotros, para poder acabar con los pueblos indígenas. Pero también nosotros los pueblos indígenas sabemos, aunque haya, digamos, políticas que quieran acabarnos, pero también saben por dónde tenemos que ir. Pues tenemos todavía la conservación de nuestros conocimientos a través de los sabios. La cultura es muy fundamental para nosotros. No nos preocupamos todavía que porque ya vienen políticas, digamos, de los estados que van a acabar con los indígenas, no. Pues ahí estamos todavía pensando cómo tenemos que enfrentar esos desafíos que nos vienen cada vez más aquejando en nuestra región. De todas maneras, muchas gracias y ahí estamos atentos. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Arnoldo, una cuestión que creo que también puede ayudarnos a entender la importancia del alimento y es esa tradición que ustedes tienen que la reflejan en el árbol de la vida, en el Calibírnare. Entonces, creo que puede ser muy compartir con las personas que están acá cuál es el sentido mismo del árbol de la vida, del Calibírnare. Bueno, gracias, Nerman. Pues anteriormente, digamos, desde el año 45 atrás, todavía los pueblos indígenas no conocían lo que era la planta yuca amarga. Nada de eso, era, digamos que de comidas silvestres que producían de los árboles, de la sabana. Hay unas plantas que dan unos tubérculos. Entonces de ahí ya cuando empezaron a sedentarizarse, ahí ya empezó el cultivo de la yuca amarga y otros cultivos que son, digamos que salen del árbol Caliavirne, de un árbol mítico tradicionalmente, que se había transformado de un niño. Entonces ahí es donde nosotros también viene la característica ahí de la organización de las culturas, de los rezos ya también vienen de otros seres mitológicos, pero la parte de la alimentación está basada en el árbol Caliavirne y el origen que dio fue el mono, Cuchicuchi en Sicuani y la lapa o Paibu en Sicuani. Entonces son esos dos seres que pudieron descubrir, pues el Cuchicuchi es calificado como mala gente y la lapa es como buena lideresa, que descubrió el árbol y que a través de otros líderes samaní pudieron descubrir y talar el árbol para que pudiera regar la semilla y así poder multiplicando en todas las diversas regiones de los que habitamos. Entonces ahí es donde como que viene, no como que viene, sino viene el origen de los productos que hoy nosotros tenemos en nuestro poder. Eso es. Gracias, don hermano. A ustedes, muchísimas gracias. ¿Cómo le pareció la referencia al hecho de que los pueblos de acá fueran considerados caníbales?
Pues, don Germán, pues de pronto, no de pronto, sino que por la historia que hemos visto, hay ciertos, digamos, un grupo de personas que existen, aún en las regiones selváticas, pero que no son seres humanos como nosotros. Entonces son diferentes, digamos así, como seres mitológicos, sí que no lo podemos ver. Entonces, ni los científicos de pronto no lo pueden encontrar así, porque ya tienen o sea, digamos, como son como unos espíritus, digamos así. Entonces, pero realmente los pueblos que nosotros vivimos en el Bichá, ninguno de nosotros es caníbal. Pues históricamente también antes del año 45, del 50, contaba que en Venezuela sí había un señor que llamaban Julio, era el que llevaba indios desde el Bichá, del Meta, y que transportaba para Venezuela si comía carne de personas, pero en realidad nosotros no, ninguno de nosotros. Pues hoy en día sí, solo nos acostumbramos de pronto o nos apropiamos en ocasiones de pronto comer una barra de salchicha. Pues eso de pronto nos calificarían así históricamente, pero en realidad nosotros no consumimos carne humana. De cacería sí. De pronto por ahí un animal arborícola sí de pronto podría ser calificado como animal, como persona, digamos así. Entonces, don Germán, y en esa parte sí no estamos ahí metidos en el tema. Bueno, discúlpeme, Sarita, que me haya tomado como el rol un poco de animar la conversación, pero sí queríamos que nuestros amigos del Bichada, que nos han estado acompañando en esta charla, bueno, además contarte que ellos hasta hace más o menos 60 años, no sé, usted me corrige, Arnoldo, todavía vivían en forma de seminómada, ¿no? O sea, no se habían establecido los territorios y la gente andaba libre por ahí sin esa idea de tener un lugar donde estar ahora mismo, y después de ese tiempo, por la violencia, se han visto obligados a tener ya territorio ya definido, o lo que se llama ya los resguardos. Entonces vienen de esa tradición también nómada, y allí pues el tema del alimento tiene también una forma también diferente. Se congeló Germán, me parece. Gabriel, si quieres, si se reanuda, me gustaría nada más hacer un claro, comentario. Claro, Sara. Al profesor. Bueno, fantástico lo que comentó usted, Amador, ¿verdad? Arnoldo Castañeda. Arnoldo. Es que aquí que hay un nombre Amador, pero no es este. Muy, bueno, absolutamente coincido con lo que usted dice, y creo que usted acaba de dar la clave de lo que es importante en esta cuestión. Y es que la cocina, la alimentación de los pueblos indígenas tiene algo que no tiene la alimentación de las sociedades occidentales modernas. Y eso es lo que ha hecho. Decía usted, bueno, qué tristeza, ¿no? Ver cómo desde el colonialismo se veía de esa manera la comida de los indígenas, pero yo creo que sí, es una calamidad, ¿no? Que exista la historia de la infamia humana y de las desigualdades, pero también demuestra la gran resistencia y la gran capacidad de combatir, de resistir de los pueblos indígenas que conservan algunos de sus saberes, su propia cultura alimentaria. Y esto que yo creo que usted mencionó dos cosas muy importantes. Una es que se mantiene un contacto con la naturaleza. Es decir, no se desvincula la alimentación con la naturaleza. Aunque parece obvio, es impresionante cómo nuestras sociedades, digamos, occidentales, esa asociación ya no existe. Uno come lo que le llega a la mesa y no tiene noción ni la más mínima idea de cómo
cómo la naturaleza nos proveyó de ese alimento. Y eso es algo que los grupos indígenas sí tienen, como usted mencionó, esa relación con la naturaleza. Y la otra es lo de la transmisión. Usted mencionó la transmisión de los saberes. Esa es la otra, que las sociedades urbanas, occidentales, ya no conservan. No es que no conservan, no apuestan por eso. Y las comunidades indígenas sí. La alimentación, tampoco se podría pensar la alimentación sin las redes sociales, sin esta dinámica de transmitir los conocimientos. Yo creo que esas dos cosas que usted mencionó son claves. Y por eso creo que las comunidades indígenas no deben de temer a hacer visible su cocina, incluso a inventar platillos con los ingredientes que tienen, a innovar, a hacer mezclas, porque finalmente lo que les da identidad es eso, su conocimiento de la naturaleza, su cercanía con la naturaleza y la capacidad que tienen para transmitir esos conocimientos. Lo demás, pues puede ser incluso inventado, que inventen recetas, que creen nuevos platos. Lo importante lo tienen, como usted perfectamente mencionó, estos dos aspectos que son tan característicos de las cocinas indígenas. Arnoldo, también quería preguntarte porque a propósito de la yuca brava principalmente, hay unos procesos de transformación. O sea, la yuca se procesa y se convierte en casabe y en mañoco. Eso en la tradición, ¿cómo lo explican ustedes? Esa transformación, Arnoldo. Don Hernán, pues digamos ya que después de la siembra del producto, del resultado es de los 6 meses en adelante hasta los 9 meses máximo ya para producir lo que es el resultado de la yuca, el producto. Entonces de ahí ya pasa por un proceso como la rallada y después se hace el producto del mañoco y el casabe, que es base o sea, el producto de la yuca amarga. Entonces el casabe es para, digamos, una torta que sirve para, digamos, comer con carne, con pescado, y el mañoco es como que debe ser utilizado como para sobremesa o refrigerio. Eso es más que todo de eso. Es así. Y otra pregunta más o menos. ¿Sí me hago entender? ¿Y en la tradición de dónde viene la yuca? Del árbol Calieverné. Y por lo que tengo entendido, supongo que es lo que también nos quiere hacer saber Germán, es que es un proceso complicado, que hay que tener el conocimiento para transformar esa yuca en casabe, ¿no? Hacen principalmente las mujeres. Sí, señor, las mujeres tienen que que pasa por una tostadora, digamos, no sé a cuántos grados de calor, pero sí pasa por un budar, que es de barro. Entonces ahí donde se tuesta tanto como el mañoco, es el proceso. Y la elaboración del casabe sí es como más fácil. Entonces tiene por eso las mujeres siempre son las que trabajan, porque si un hombre se mete ahí, hay una creencia también que si un hombre entra a ayudar, pues digamos que la masa del mañoco, de los productos no va a rendir. Entonces hay una creencia que es respetado por el hombre. Y por eso es que muchas veces que nosotros lo dejamos como parte del trabajo de las mujeres. Que eso es como una parte muy importante, creo, ¿cierto, Sarita? De la participación de hombres y mujeres alrededor del tema de la comida, ¿no? Exacto, con una organización muy clara, ¿no? A mí me sorprende mucho siempre ver esa organización tan clara en torno a las funciones y a los roles de
Sí, Germán, estoy de acuerdo de la cocina. Sí, y lo otro que se me olvidaba, pues ya con el tema que está tocando, pues primero en cuanto a digamos, en los trabajos, anteriormente era más visible en trabajos comunitarios que llamamos UNOMA. Hoy en día, pues, un poco que va un poquito quedado digamos, el trabajo de UNOMA. ¿Por qué? Porque hoy en día algunos de nuestros padres y familias tienen varios hijos, claro que usted no tiene la culpa, sino con muchas responsabilidades en el hogar, no como de alimentación, de vestido, de educación, salud. Son temas que son muy, digamos, que viven en la región, y entonces un solo padre de familia que sale a trabajar en las empresas y aunque no les cubre todo para sostener el hogar, entonces ahí es donde pierden digamos, la colaboración en ayuda mutua del UNOMA, porque las empresas tienen unas normas en políticas a los obreros, que tienen que empezar desde el mes de enero hasta finales de diciembre. Entonces los trabajos normalmente, cotidianamente lo hacemos desde noviembre. Entonces ahí como que va perdiendo ese valor cultural de trabajar unidos. Ahí es donde nosotros nos vemos, digamos, como en debilidades en la parte organizativa en el trabajo comunitario. ¿Y hay alguna ocasión, que se organice algún platillo para la colectividad o para la preparación de un platillo, de un alimento en el año o no? Anteriormente sí existía lo que es digamos, una fiesta de la cosecha. El nombre Sicone es Culimá, que lo hacían los abuelos desde hace más de 20 años, que yo vi cuando yo estaba pequeño, una actividad de fiesta, que es a base de chicha de maíz mezclado con chicha de ceje o de moriche, que preferiblemente era para producir, digamos, como hacer fertilizar con un canto tradicional digamos, al territorio, para que dé mayor producción de todos los productos que cultiva el indígena, y también para que dé producción, digamos, para que haya, digamos, o sea, para que la fauna también se multiplique. Ahí es como esas dos partes principales que hacían las actividades de Culimá. Pero también, como el resguardo es muy limitado, entre 1.107 hectáreas que tiene el resguardo Merey La Veredita, aunque el territorio tradicional es amplio, alrededor hay unos vecinos cercanos, colonos o campesinos que llamamos nosotros. Sí, pasamos esa frontera a hacer cacería, porque la fiesta se trata de intercambiar de cazabe con la carne de cacería. Si nos ven ahí en territorio ajeno, ya nos pueden calificar como ladrones o cuarteros, que llaman en el llano, que roba ganado, y ahí es donde nosotros evitamos. Por evitar eso ya como que va perdiendo la cultura. Ahí es donde yo veo esa parte, digamos, como una parte que ya nos está olvidando, aunque ya en el preforo lo presentamos nosotros ahí en el mes de febrero. Sí, gracias. ¿Cuál otra pregunta? Estamos como animados para dar respuestas. No, es que es bueno, a mí me parece muy claro el diagnóstico que hace usted sobre cuáles son los obstáculos para la reproducción de la cultura, ¿no? Uno tiene que ver con el sistema. Es una forma de trabajo colectivo. Sí, me imagino. Aquí en México se llama trueque, tequio. Tequio, exactamente, sí. Entonces, el tequio. Y la comida es fundamental cuando se hace trabajo colectivo. Sí. O sea, si no hay comida, no hay trabajo. Entonces se vuelve también como una columna
de cuando se reúne la gente y puede aceptar, se comparte toda la comida. Ahí sí no hay distingo, ¿no? O sea, la comida también asociada al trabajo. Claro. Pero cuando no existe el tiempo para reunirse, ¿no? Como decía el compañero, pues es complicado hacer esos platillos que van justo con el cuna, ¿no? Le decía, ¿cómo dice usted que se llama? El Kunuma. 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 Y, por ejemplo, las jóvenes saben preparar esa chicha que usted mencionaba, ¿o ya no? Solo ya hicimos un ensayo, pues aunque eso no necesita mucha ciencia. También lo tenemos en los planes de vida, pero así como yo digo, siempre ha habido contratiempos, digamos, en todo, porque para uno enfrentar todas esas situaciones que yo he mencionado, y es más todavía con esta problemática, crisis económica y de todo, entonces nos pone como en freno para todos, para... Claro. Bueno, no sé si alguna otra intervención. Bueno, nada más comentarle que, bueno, esto, digamos, teníamos una inquietud nosotros, Sara, cómo veías, digamos, la situación, ¿no? O sea, es clave cómo la comida ha sido parte de la visibilidad de la política identitaria, ¿no? Y en general la política, ¿no? Indígena, ¿no? Ahora, hay algo como que está más de coyuntura de este momento, ¿no? ¿Cómo ves a través de, digamos, este panorama histórico y lo que tiene que ver con la alimentación y la comida, cómo ves el momento actual, ¿no? En el cual estamos viviendo una crisis mundial muy grande, ¿no? Y a través de estas formas que también tienen implicancias en las formas de organización de las comunidades para poder alimentarse, para poder producir, ¿no? Y la solidaridad que se genera en ello y la tradición histórica que mencionas, o por ponerlo así, la resistencia, ¿no? Y la lucha por la vida, que no es algo del momento actual para los pueblos indígenas en general, sino la lucha por resistir y vivir viene de siglos, como tú lo has planteado, y tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Y en este momento, la lucha por la vida, la resistencia y la alimentación, en el momento de una gran pandemia mundial, ¿no? ¿Qué aspectos salen a relucir, ¿no? Como parte de esa experiencia, ¿no? Esa tecnología acumulada, ¿no? En estos momentos, ¿cómo tú ves eso en perspectiva, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, muchos de los pueblos indígenas con quienes Forum tiene vinculación, han comenzado a emergir en esa lógica de la resistencia histórica, la lucha por la vida, y en esta pandemia han emergido estas plantas curativas, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una experiencia muy interesante del matico, como una de las plantas que ha servido mucho para desinflamar, ¿no? Porque esto del COVID ha ingresado al cuerpo, ya son cuestiones más médicas, ¿no? Pero estas plantas, digamos, han ayudado mucho a resistir en medio de las comunidades indígenas, ¿no? Así como también toda la lógica de cómo se consigue la alimentación, ¿no? Muchos dicen que en la misma lógica de resistencia en medio de la colonialidad, el lugar donde se preparaban los alimentos era un lugar también donde se pasaba la información de la resistencia misma de los mismos pueblos, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo ves en esta perspectiva, en este momento crítico en el mundo? Y que los pueblos indígenas tienen ya una historia grande, ¿no? De resistencia y lucha por la vida, las plantas, la organización de su mismo pueblo para conseguir la alimentación y la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y bueno, igual a Arnaldo, los compañeros, los hermanos de Vichada, también, ¿cómo están viendo esta situación tan de crisis
que bueno, que todos vienen de crisis tras crisis, pero esta es complicadísima, ¿no? Lo ponemos en la mesa como algo que desde el fórum que nos interesaría también. Sé que no hay mucho tiempo, pero es algo que también quisiéramos conversar un poco. Bueno, pues la verdad, pues para nosotros, que yo he visto acá, bueno, la pandemia sí que anda sonando por ahí, en realidad, veo que esos síntomas que han pasado también por los resguardos indígenas y algunos le han afectado, pero por así, digamos, hay plantas medicinales que utilizan algunos de nuestros miembros indígenas y hay también otra forma, si no hay plantas, ahí también están los rezos, están los médicos tradicionales que también hacen su ritual para controlar, digamos, la enfermedad o al paciente, más que todo cuando está enfermo, si le da diarrea, dolor de cabeza, o que son como síntomas de coronavirus, que ya, digamos, que pasó por la región, pero que no hizo efectivo, digamos, para digamos, a muerte, ¿no? Ninguno no se ha diagnosticado como de muerte con ese síntoma. Entonces, y por un lado, estamos nosotros, pero sí nos vemos afectados en la parte de educación, y algunos de los niños quedaron, digamos, empezaron bien y a la final no pudieron resolver solitos por falta de profesores. Los profesores ahí también están metidos, pero los alumnos están muy retirados, digamos, de 1 hora mínimo a máximo 5 horas ahí en la región del Bichada. Los colegios son muy distantes y veo que como líder del Bichada, veo que eso es así. Y en los resguardos no hay de acceder a internet, solamente a punto de 3 matas, pero se necesita es también, digamos, comprar voucher, que son los más populares para trabajar en internet. Y hay algunos de los niños tampoco no tienen, digamos, celulares o un computador para que pueda trabajar ahí internamente y la estadía por acá en la zona de 3 matas, que eso requiere también o genera costos, venir y estar acá, pues, todo eso ya sabemos que todo eso nos genera a nosotros, o implica, digamos, mayor costo y tiempo, y en el invierno es más complejo todavía porque hay zonas que son muy encerrados por ríos y caños, inundaciones que se presentan en los meses de invierno. Todo eso a nosotros nos ha llevado, digamos, como la pérdida, tanto como padres, familias y los alumnos, igual toda la sociedad que están en esos temas. Y al respecto de la salud, pues le tenemos mucho miedo, pues por el rumor que escuchamos que los alcaldes son los que celebraron convenios con otras organizaciones que quieren acabar a los pueblos indígenas. Entonces ahí donde no permitimos por ese lado la salud occidental. Gracias. Sara, tal vez tú también nos puedes comentar cómo ves. Sí, bueno, interesante escuchar de viva voz, ¿no? De un testigo de una comunidad, cómo esto se está viviendo. Lo que me parece como a nivel global que queda muy claro es que esta crisis de la pandemia ha puesto en evidencia lo frágil, lo débil, lo vulnerable que son nuestros sistemas alimentarios. Y en general el sistema capitalista, globalizado, neoliberal, que ha apostado por la agroindustria, que ha apostado por los pesticidas, ¿no? Como con esta pandemia queda claro que si ya venía acarreando problemas y mostrando, creando desigualdades en el mundo, estos sistemas alimentarios y este sistema económico, ahora queda clarísimo lo vulnerable que es. Y la paradoja de todo esto es que lo que ha resurgido como fuerte, como resistente, como alternativas, iniciativas, proyectos locales, alternos alternativos a estos sistemas, son estas iniciativas, la manera de organizarse localmente, ¿no? De muchas comunidades. Y esto es apostando, a mi ver, por 3 cuestiones que ya mencionaba, en realidad que ha estado mencionando el compañero, líder de su comunidad,
que esos son las 3 estrategias que me parece han hecho que estos proyectos saquen la cara, ¿no? Salgan a la luz y destaquen, y mucho más que el sistema global que se ha visto resquebrajado, ¿no? Uno es lo que mencionaba el mismo compañero, esta apuesta por conocer el alimento en su esencia misma, que es naturaleza, ¿no? Comprender los ritmos estacionales de las estaciones del año, comprender, conocer cómo recolectar, dónde conseguir los alimentos, cómo aprovecharlos. Esto se ha olvidado con nuestros sistemas alimentarios dependientes de la agroindustria, ¿no? Hemos perdido totalmente, disociado totalmente, no conocemos los ritmos de la naturaleza, no conocemos de dónde provienen los alimentos, ¿no? Estamos completamente al margen. La otra es lo que también mencionaba el compañero sobre las relaciones sociales y que mencionabas tú, Gabriel, ¿no? Como lo que te ha tocado ver, esta capacidad de organización local, ¿no? Para poder en colectivo sobrevivir, ¿no? Poder repartir los bienes que existen, conseguirlos, hacer provisiones. Eso ha sido también muy llamativo en el mundo, ¿no? Como a nivel local existe esta capacidad de organización. Y la última, también retomando lo que decía el compañero, sobre esta capacidad, y bueno, que te decías tú, Gabriel, ¿no? Sobre estos métodos propios de curación o de prevención de enfermedades. Yo creo que en estas comunidades hay una noción del bienestar físico que es muy diferente a la noción de salud que se maneja en los manuales médicos y en las instituciones médicas occidentales, ¿no? Es una noción mucho más completa, ¿no? La del bienestar, que implica no solo que el cuerpo esté sano, sino que haya armonía social, que exista, ¿no? Como una sensación de bienestar, que no solo implica una cuestión de nutrición y de nutrimentos, ¿no? Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados ya a ver la comida en términos como de calorías y de nutrimentos y de vitaminas y quizá volver, ¿no? Y retomar esta otra noción de la comida como lo que provee materia, que provee bienestar en un sentido más amplio. Yo creo que eso es también una clave, ¿no? Entonces, sí, es interesante cómo esta pandemia ha puesto al descubierto la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestro sistema capitalista neoliberal y por otra parte nos ha hecho ver la fortaleza de la capacidad organizativa de las comunidades. Sí. Sino que para agregar, pues, la enfermedad de cuando, digamos que la pandemia, digamos, las personas que consumen, digamos, como la preparación de, digamos, que todo que contenga como mantecas, eso como que no permite. Más bien, cuando uno consume alimentos, digamos así como simples, que son calificados aquí en la región, dicen, todo lo que come el indígena sicuani es de comida simple. Sí es la pura realidad. Pero entonces, digamos que ese alimento simple nos sirvió para nosotros para estar fortalecidos, digamos, contra la pandemia. Porque yo ensayé también, digamos, que algunos de nuestros hermanos indígenas los afectaron, lo prepararon con mantecas, algunas de las comidas no, que ni siquiera no permitían o sea, que les llegara el olor de manteca, porque una vez se enfermaba y le producía diarrea, dolor de cabeza, o se agravaba más, o fiebres altas. Entonces, pues, digamos que la base de la dieta alimentaria de casabe y manioco es como el alimento más mejor para, digamos, para consumir durante la enfermedad de pandemia. Muchas gracias. Quería aprovechar para comentarles porque al mismo tiempo se está desarrollando en el canal oficial del FOSPA pues otras charlas y justo en este momento están pasando el video del preforo del Bichada, entonces les han mandado un mensaje muy especial y mucho reconocimiento a ustedes por el preforo que se realizó allá. Ahí se hizo un video que en este momento
está pasando justo por el canal. Entonces quería ir para tenerlos al día con los chismes del FOSPA. No, gracias. Germán, ¿hay manera de tener el enlace para ver ese video? Sí, sí, yo te lo voy a enviar, claro que sí. Ay, muchísimas gracias. Y felicidades. Sí, eso, felicidades, felicidades. Bueno, estaríamos creo que de esta manera llegando al final un poco de la reunión, del evento. Gracias, Sara. Gracias, Arnaldo, por la presencia de la comunidad Michada, ¿no? Todos ustedes presentes aquí, en verdad, hemos aprendido también. Ha sido una mesa compartida, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, mañana tenemos también una actividad, justo creo que la está compartiendo Micaela, sí, mañana está el valor cultural de la alimentación y las identidades en las comunidades indígenas, por la doctora Angael Bilut, ¿no? Va a estar mañana y también esperamos que puedan acompañarnos a las 9. Y bueno, hay que estar también en las otras actividades, como menciona Germán. Y nuevamente gracias por participar y nos estamos encontrando en las actividades del 9º FOSPA, el Foro Social Panamazónico. Eso, gracias. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha fuerza, hermanos y hermanas, mucha fuerza. Muchas Chao. gracias. Gracias. Gracias, la mesa de Michada. Chao, chao. Chao. Nos vemos mañana con Angael. Claro que sí. Gracias. Claro, ¿cómo se